El olor entra primero. Antes de que los ojos se adapten a la oscuridad, antes de que los pies encuentren el suelo frío, el olor ya está ahí. Humo de turba que no termina de salir, grasa animal quemada en las paredes, ropa húmeda que nunca acaba de secarse, y algo más difícil de nombrar. Algo que mezcla tierra, sudor y madera podrida en los bordes donde el techo toca el suelo. Ese olor no es suciedad, es vida acumulada. Es el olor de 12 personas compartiendo un solo espacio de madera y barro durante un invierno que dura 7 meses. No hay ventanas. Hay una abertura en el techo por donde el humo debería salir, pero el viento del norte lo empuja de regreso hacia adentro casi siempre. Los ojos de los niños que crecen en estas casas siempre están levemente enrojecidos. No es enfermedad. Es simplemente lo que les pasa a los ojos cuando el humo es parte del aire que respiras desde el primer día de tu vida. En el centro del espacio, el fuego. Siempre el fuego. No en una chimenea, no con conductos ni paredes que lo contengan, sino directamente en el suelo, sobre una base de piedras planas, rodeado de ceniza que nunca desaparece del todo, porque apagar el fuego en invierno no es una opción. Ese fuego es calor, es cocina, es luz, o es el sonido constante que llena el silencio cuando todos duermen. Y ese fuego también es humo. Ese humo que penetra en los pulmones de todos, que se deposita en los tejidos, que oscurece los rafters de roble después de décadas hasta volverlos negros como carbón. Una mujer de 32 años se despierta antes que todos. Tiene el pelo oscuro recogido de forma práctica, no decorativa, y sus manos cuentan una historia diferente a la de su cara. Son manos que han trabajado mucho más de lo que sus años deberían permitir. Ella no sabe que tiene 32 años, porque nadie en su mundo lleva ese tipo de conteo de manera precisa. Lo que sabe es que ha sobrevivido a 3 partos, que enterró a uno de sus hijos antes de que aprendiera a caminar, y que esta mañana tiene que calentar el skyr que sobró de ayer antes de que los hombres se levanten y necesiten comer. Si quieres seguir escuchando historias como esta, si este viaje al pasado te resulta tan real como a nosotros nos apasiona contarlo, suscríbete al canal y dale like a este video. Cada gesto así nos permite traer más historias de estos mundos olvidados directamente hasta ti. El mundo que esta mujer conoce no es el mundo de los guerreros con cuernos en el casco que aparecen en las películas. Los cascos con cuernos son, casi con certeza, una invención posterior. Una fantasía romántica del siglo XIX que quedó grabada en el imaginario colectivo con una tenacidad que ninguna evidencia arqueológica ha podido borrar del todo. El mundo que ella conoce es más pequeño, más físico, más inmediato. Es el mundo de la granja, de los animales que comparten el espacio contiguo a la vivienda, del mar que está siempre cerca y que es a la vez camino y amenaza, de las estaciones que dictan absolutamente todo, cuándo trabajas, cuándo descansas, qué comes, cuándo tienes hijos, cuándo mueres. Escandinavia en los siglos VIII al XI no es un lugar unificado. No hay un reino vikingo, no hay una capital, no hay una autoridad central que conecte Noruega con Dinamarca con Suecia en una estructura política coherente. Hay jefes locales, hay clanes, hay redes de lealtad y comercio que se extienden a lo largo de las costas y los fiordos, y hay una cultura compartida que se manifiesta en el idioma, en las creencias, en la tecnología y en la forma de construir las casas donde se vive. Esas casas tienen un nombre: longhouses, y casas largas, y la palabra describe exactamente lo que son: estructuras rectangulares, alargadas, construidas con madera, piedra o turba según lo que el terreno ofrece, cubiertas con techo de paja o césped que se hunde hacia los lados, dándoles esa forma ligeramente arqueada que se ve en las reconstrucciones. En Islandia, donde los árboles son escasos y el viento es implacable, y las casas se construyen casi enteramente de turba, bloques de tierra vegetal cortados y apilados con una precisión sorprendente que proporciona un aislamiento térmico que la madera no podría dar. En Noruega y Dinamarca, donde los bosques son más accesibles, la madera domina, y aunque siempre combinada con rellenos de barro y musgo que tapan las grietas por donde el frío intentaría colarse. El tamaño de una casa larga dice exactamente cuánto poder tiene su dueño. Las más modestas tienen 15 metros de largo y 5 de ancho.
Las de los jefes y los líderes más poderosos pueden superar los 50 metros, con espacio para animales en un extremo, área de vida en el centro y zonas de almacenamiento y trabajo en el otro. En esas casas grandes, el espacio central tiene bancos de madera a ambos lados, donde la gente se sienta durante el día y duerme por la noche. No hay camas como las entendemos. Hay mantas, pieles de animales y el calor que el cuerpo del vecino irradia a 20 centímetros de distancia. La proximidad es total. No hay privacidad en el sentido que cualquier habitante del siglo XXI entendería. Las discusiones se escuchan. Las enfermedades se comparten. Los nacimientos ocurren en ese mismo espacio, con todos los que no pueden o no tienen a dónde ir, siendo testigos involuntarios. Los muertos, cuando la muerte llega lentamente, también mueren ahí, en el banco donde durmieron durante años, rodeados de las personas que los conocieron desde siempre. El hombre que lidera esta familia se llama, en nuestra reconstrucción, algo parecido a Ulf. No porque ese nombre sea universalmente representativo, sino porque es históricamente plausible y porque los nombres vikingos frecuentemente combinaban palabras con significado. Ulf es lobo, y en una cultura donde los animales del bosque son referencia constante de fuerza y carácter, llamar a alguien lobo es un honor que los padres otorgan con intención. Ulf tiene quizás 38 años. Es considerado, en su comunidad, un hombre mayor. No viejo, pero ya del otro lado de algo. Sus hijos más grandes ya trabajan con él. Tiene cicatrices que no vienen de batallas sino de accidentes de trabajo. Una quemadura en el antebrazo izquierdo de cuando una herramienta de forja lo traicionó. Una marca en la mejilla que dejó una hacha que se desvió del árbol que estaba talando hace 12 inviernos. La forja es central. El hierro es el material que define este período y que separa a los pueblos escandinavos del resto de sus contemporáneos. No tanto en calidad como en acceso y aplicación. Saben producir herramientas que duran, armas que aguantan, y aplican ese conocimiento no solo a la guerra, sino a la agricultura, a la construcción naval, a los aperos cotidianos. El hacha que Ulf usa para talar árboles y la que llevaría a una expedición al exterior son versiones de la misma tecnología aplicada a propósitos completamente distintos. Porque la imagen del vikingo guerrero, aunque exagerada en términos de representar a toda la sociedad, no es completamente falsa. Hay expediciones. Las hay desde finales del siglo VIII, cuando los barcos largos escandinavos comenzaron a aparecer en las costas de Inglaterra, Irlanda, Francia. Pero esas expediciones no son emprendidas por toda la población. Son emprendidas por hombres jóvenes, frecuentemente segundones que no heredarán la granja familiar. Hombres que buscan riqueza, tierras o reputación en el exterior porque en casa no hay suficiente para todos. El resto, la mayoría, se queda. La mayoría vive y muere en un radio de distancia que a pie no supera los 2 días de caminata. La dieta de esta familia es sorprendentemente variada en verano y aterradoramente monótona en invierno. Cuando el tiempo lo permite, hay vegetales, bayas, nueces, pesca fresca, caza. La carne de animales domésticos se reserva para los sacrificios rituales y los momentos de abundancia, porque matar a un animal que produce leche o huevos tiene un costo que hay que calcular cuidadosamente. El ganado es capital. No se consume a la ligera. En invierno, el panorama cambia. Lo que se conservó en otoño es todo lo que hay. La carne salada, el pescado seco que cuelga en las vigas y que cuando se muerde tiene la textura de la madera y el sabor de la sal y el tiempo. El skyr, que es una variante fermentada de leche que se parece al yogur, pero con más proteína y una acidez que pica en la garganta. La cerveza de baja graduación que más que bebida alcohólica funciona como fuente calórica y como agua segura, porque el agua sin tratar puede matar. La miel, escasa y preciada. El pan hecho con cereales que absorben la humedad del ambiente escandinavo y que nunca acaban de quedar del todo secos, que tienen a veces la textura y el sabor de algo que ya comenzó a transformarse en otra cosa. Y aquí está uno de los factores que explica por qué muchos morían jóvenes, aunque no el más dramático ni el más visible. La nutrición es adecuada en los buenos años, precaria en los años difíciles y desastrosa en los periodos de hambre que llegan cuando el invierno se extiende más de lo esperado.
No cuando la cosecha del año anterior fue insuficiente, cuando la pesca falló o cuando una enfermedad diezmó el ganado. En esos años, los viejos y los muy jóvenes son los primeros en morir. No de hambre aguda necesariamente, sino de la combinación de frío, esfuerzo físico y un cuerpo que ya no tiene reservas para seguir funcionando. Los niños. Hay que hablar de los niños porque en el mundo vikingo, la infancia es un periodo de mortalidad brutal que ningún padre podía ignorar. Se estima que entre el 20 y el 30% de los niños no llegaban al año de vida. Las causas son múltiples y se superponen. Infecciones respiratorias en un ambiente con humo constante, enfermedades gastrointestinales por agua o alimentos contaminados, traumatismos del parto en condiciones donde no hay asistencia médica en el sentido moderno, exposición al frío en los primeros días de vida cuando el cuerpo no ha desarrollado la capacidad de regular su temperatura. Había también, y esto es algo que las fuentes históricas mencionan con una frialdad que resulta perturbadora desde nuestra perspectiva, la práctica del abandono de recién nacidos. Un bebé nacido con malformaciones visibles, o en un momento en que la familia no podía alimentar a otro miembro, podía ser dejado expuesto a los elementos. No era una práctica universal, ni bien vista en todos los contextos, pero existía, y estaba regulada socialmente de maneras que reflejan la lógica brutal de una economía de subsistencia, donde un miembro que no podía trabajar era una carga que podía hundir al grupo entero. Si llegas hasta aquí en este vídeo, si sientes que esta historia te atrapa y que el pasado tiene algo que decirte, deja tu like y suscríbete. Eso nos dice que vale la pena seguir construyendo estos viajes al tiempo. Y ahora sigamos, porque lo que viene es lo que más marcaba estas vidas. Los que sobrevivían la infancia enfrentaban un segundo filtro, la adolescencia trabajadora. A los 7 u 8 años, y un niño en una casa vikinga ya tiene responsabilidades reales. Cuida animales menores, recoge leña, ayuda en la cocina, aprende observando. A los 10 u 11, esas responsabilidades son sustanciales. A los 14 o 15, un muchacho puede estar participando en trabajos de construcción, pesca o navegación. Una chica de esa edad puede ya estar pensando en matrimonio, en gestionar su propio hogar. El trabajo físico constante a esas edades, en condiciones de nutrición variable y exposición permanente al frío y la humedad, tiene consecuencias en el cuerpo que los esqueletos encontrados en yacimientos arqueológicos escandinavos documentan con precisión. Osteoartritis en vértebras de personas que no superan los 35 años. Dientes desgastados hasta la raíz, no por mala higiene sino por la dureza de los alimentos que se masticaban. Fracturas consolidadas de manera imperfecta, porque no hubo posibilidad de inmovilizar adecuadamente el hueso roto. Mujeres cuyos cuerpos muestran las marcas físicas de múltiples embarazos seguidos, de partos que ocurrieron sin el espacio de recuperación que el cuerpo necesita. El parto merece su propio espacio en esta historia, porque es, probablemente, el momento de mayor peligro para las mujeres en este mundo. No hay anestesia, no hay cesárea de emergencia, no hay transfusiones de sangre. Hay otras mujeres de la comunidad que ayudan. Hay conocimiento acumulado de generaciones sobre posiciones, sobre plantas que pueden facilitar las contracciones o aliviar el dolor. Hay rituales que dan estructura psicológica a lo que de otra forma sería puro terror. Pero cuando algo sale mal, cuando el bebé viene de nalgas o la placenta no sale o la hemorragia comienza, no hay mucho que pueda hacerse. Las fuentes nórdicas antiguas, las sagas, mencionan muertes en el parto con una regularidad que habla de cuánto formaban parte del paisaje emocional cotidiano. Y aún así, y esto es importante no perder de vista, la vida en una casa vikinga no era solo sufrimiento. Había días donde el trabajo estaba hecho y el fuego ardía bien, y alguien sacaba un instrumento de cuerdas y los niños jugaban en los márgenes de la luz. Había el placer genuino de la comida después del hambre, del calor después del frío, de la compañía después de la soledad. Había humor, había sátira política en los poemas que circulaban de boca en boca, había una sofisticación intelectual que se expresaba en la complejidad de la mitología, en la precisión náutica, en la riqueza de un idioma que tenía decenas de palabras para describir tipos distintos de nieve, de viento, de mar.
La religión era parte del tejido de todo, no como una práctica separada del tiempo secular, mas sino completamente entrelazada con él. Los dioses del panteón nórdico, Odín y Thor y Freyr y Frigg y docenas más, no habitaban en un cielo lejano, inaccesible, sino en un cosmos que se superponía con el mundo humano. El árbol del mundo, Yggdrasil, conectaba todos los reinos. Los muertos no desaparecían del todo. Los guerreros caídos podían llegar a Valhalla, pero la mayoría de la gente ordinaria iba a Hel, un reino subterráneo que no era exactamente un castigo, sino simplemente el lugar donde estaban los muertos. La comunicación con ese mundo era posible a través de practicantes especiales, las volvas, mujeres con capacidad de trance y profecía que recorrían las comunidades y eran recibidas con una mezcla de respeto y temor. Los rituales marcaban el tiempo. El Blot, el sacrificio estacional, era el momento en que la comunidad negociaba colectivamente con las fuerzas del universo. Animales sacrificados, sangre derramada sobre los postes de los edificios sagrados, festín compartido donde la carne del animal sacrificado era consumida ritualmente. No era crueldad gratuita, sino una transacción con lo sagrado, una manera de devolver algo a las fuerzas que daban o quitaban la cosecha, el buen tiempo, la victoria en los conflictos. Pero volvamos al interior de la casa, porque ahí es donde la mayor parte de la muerte ocurre, no en batallas dramáticas, sino en procesos lentos y cotidianos. Las enfermedades infecciosas que circulaban en espacios tan cerrados y con tan poca ventilación eran una amenaza constante. La tuberculosis, que los arqueólogos identifican en restos óseos escandinavos de este período, era endémica en las comunidades que vivían en estas condiciones. El bacilo que la causa prospera exactamente en el tipo de ambiente que estas casas creaban. Hacinamiento, humedad, aire viciado con humo que irrita las vías respiratorias y las vuelve más vulnerables. Cuando alguien en la casa comenzaba a toser de una manera diferente, más profunda, con sangre a veces, los demás lo sabían. Sabían lo que venía, aunque no tuvieran palabras para nombrarlo con la precisión que tendríamos hoy. Podían atribuirlo a influencias sobrenaturales, a un maleficio, a la voluntad de los dioses, pero el reconocimiento práctico de que esa persona se estaba muriendo y de que el proceso podría durar meses, estaba ahí, y vivían con eso. Dormían a 2 metros de eso, compartían la sopa de eso, no por negligencia sino porque no había dónde más ir. Los parásitos eran otro compañero invisible de estas vidas. Los análisis de restos en yacimientos arqueológicos escandinavos encuentran huevos de parásitos intestinales con una frecuencia que sugiere infestación casi universal. Los animales que vivían en el espacio adyacente a las habitaciones humanas, o directamente en el mismo espacio durante los inviernos más duros, compartían sus parásitos. El suelo de la casa, cubierto de juncos o paja que se renovaban periódicamente, pero que en los intervalos acumulaban todo lo que se derramaba, todo lo que se orinaba, todo lo que se defecaba cuando el frío o la oscuridad hacían imposible salir, era un ecosistema completo de microorganismos que tenían acceso directo a los pies, las manos y la boca de los que vivían ahí. Esto no significa que la gente fuera sucia por elección o por ignorancia. Las fuentes históricas y arqueológicas muestran que los escandinavos de este periodo tenían una preocupación notable por la higiene personal en comparación con otros pueblos contemporáneos. Encontramos peines de hueso y marfil en prácticamente todos los yacimientos. Encontramos tweezers, instrumentos para limpiar los oídos, evidencia de que se lavaban el cabello y el cuerpo con regularidad, y al menos en comparación con lo que la imagen popular del vikingo sucio podría sugerir. Pero lavarse con agua fría en invierno, sin jabón en el sentido moderno, con la misma agua que se usa para cocinar, tiene límites evidentes contra los patógenos que ya están en el ambiente. Y luego está el frío mismo, como agente de muerte directa o como factor que amplifica todo lo demás. Las temperaturas en Escandinavia durante los meses de invierno pueden descender de manera que hace que el trabajo al aire libre sea directamente peligroso para alguien desnutrido o enfermo. Un hombre que sale a buscar leña con una infección pulmonar que ya lleva semanas debilitándolo, en temperaturas bajo cero, con ropa que es funcional pero no impermeable, está tomando una apuesta que puede perder.
Un niño pequeño que se cae en el río mientras ayuda con las tareas de invierno puede morir de hipotermia en minutos si nadie llega a tiempo. Una mujer que da a luz en las peores semanas del invierno, con el cuerpo ya exhausto por los meses de trabajo y la nutrición reducida, enfrenta una combinación de factores que ningunos conocimientos prácticos podían neutralizar completamente. Todo esto ocurre en un mundo que no tiene hospitales, que no tiene médicos en el sentido profesional moderno, que no tiene antibióticos ni analgésicos más allá de lo que las plantas locales pueden ofrecer, y que no tiene la opción de evacuar a alguien a un lugar donde pudiera recibir atención especializada, porque ese lugar, sencillamente, no existe. Lo que existe son conocimientos acumulados de generaciones transmitidos oralmente. ¿Qué plantas detienen el sangrado? ¿Cuáles reducen la fiebre? ¿Cuáles ayudan con el dolor de cabeza o con el dolor de muelas que puede volverse insoportable? Y que en este periodo frecuentemente terminaba en infección que se extendía a la mandíbula y más allá. La arqueología encuentra en estos yacimientos dientes en estados que en el mundo moderno serían tratados en el consultorio dental en una tarde, pero que entonces podían convertirse en el inicio de una sepsis que mataba en días. Los que sobrevivían todo esto, los que llegaban a los 45 o 50 años, eran considerados viejos. Sus cuerpos lo reflejaban. Las articulaciones gastadas, la visión reducida, la audición afectada por años de exposición al ruido del trabajo manual y quizás a los traumas físicos acumulados. Pero también eran los depositarios del conocimiento. En una sociedad sin escritura generalizada, la memoria de los mayores era la biblioteca, el archivo legal, el mapa de navegación guardado en las neuronas de alguien que había cruzado esas aguas 30 veces y recordaba cada escollo. Las sagas nórdicas, y esos textos largos y a veces laberínticos que se escribieron en Islandia en el siglo XIII, pero que preservan tradiciones orales mucho más antiguas, muestran a personajes viejos que son consultados en los momentos cruciales. El anciano que recuerda cómo fue el acuerdo entre dos familias hace 40 años. La mujer mayor que sabe exactamente qué pasa con las hierbas cuando la fiebre llega de cierta manera. El navegante retirado que puede describir con precisión las corrientes en un trecho de mar que nadie más del grupo ha cruzado. Y luego está el momento que ninguna comunidad podía evitar, el punto donde alguien tan central a la estructura familiar muere, y el mundo que esa persona sostenía tiene que reorganizarse. La muerte del jefe de la granja antes de que sus hijos tengan edad para asumir la responsabilidad. La muerte de la mujer que sabía cómo se hacían las cosas, que recordaba dónde estaban las reservas, que mantenía las relaciones con las familias vecinas. Esas muertes no eran solo pérdidas personales, eran crisis de gobernanza a escala pequeña, disrupciones en sistemas que dependían de individuos específicos de maneras que la modernidad ha hecho difíciles de imaginar. Las sociedades que operan así tienen que tener mecanismos para absorber esas pérdidas, y los vikingos los tenían. La red de parentesco extendido, los lazos de alianza y deuda entre familias, la posibilidad de reclamar protección de un jefe más poderoso a cambio de lealtad y servicios. El sistema no era perfectamente resiliente, pero tenía amortiguadores. Una familia que perdía a su cabeza podía sobrevivir si las relaciones sociales que esa familia había construido durante años estaban intactas. El funeral mismo era un momento de reafirmación de esas relaciones. Los enterramientos vikingos, que varían enormemente en escala y riqueza pero que comparten ciertos elementos fundamentales, eran ocasiones sociales tanto como rituales. El ajuar funerario, los objetos enterrados o quemados con el muerto, no solo aseguraba que el difunto llegara al otro mundo con recursos, sino que era una declaración pública del estatus de la familia. Un entierro generoso demostraba que los sobrevivientes podían permitirse esa generosidad, de que eran suficientemente prósperos para dar sin quedar en quiebra. Los enterramientos de barco, esos que pueblan el imaginario popular, eran reservados para los más poderosos y no eran tan universales como la mitología moderna podría sugerir. La mayoría de la gente ordinaria era enterrada en tierra, a veces con objetos simples que reflejaban su vida. Un conjunto de herramientas, un peine, un adorno modesto. La riqueza del ajuar funerario de los grandes enterramientos de Oseberg o Gokstad, esos barcos llenos de objetos extraordinarios
que ahora están en museos, habla de una clase aristocrática cuya existencia coexistía con la vida cotidiana de los Ulf y las mujeres sin nombre que hemos estado visitando. Y aquí llegamos al punto que ninguna narración honesta de esta historia puede evitar. La pregunta de qué quedó de todo esto. La respuesta es que dejó mucho más de lo que parece. La colonización de Islandia en el siglo IX, y desde ahí de Groenlandia, y desde ahí el contacto con el continente americano en el siglo X, más de 400 años antes de Colón, ocurrió porque en esas casas largas crecieron personas que habían aprendido desde niños que el mundo más allá del horizonte era alcanzable y potencialmente habitable. La tecnología naval que lo hizo posible se desarrolló en fiordos y costas, donde el mar era parte del cotidiano desde antes de que pudieran caminar. El vocabulario de varios idiomas europeos, incluyendo el inglés, está lleno de palabras de origen nórdico que llegaron durante los siglos de contacto y asentamiento. La organización política de las asambleas locales, o Selthing, esa tradición de reunión comunitaria para resolver disputas y tomar decisiones colectivas, influyó en las formas de gobernanza que se desarrollaron en los territorios donde los escandinavos se asentaron. Hay historiadores que trazan una línea directa, aunque larga y tortuosa, entre esas asambleas en los fiordos noruegos y ciertas tradiciones parlamentarias que sobreviven hasta hoy. Pero quizás lo más duradero no sea ninguna institución ni ninguna palabra. Quizás lo más duradero sea algo más difícil de nombrar. La evidencia de que los seres humanos pueden crear cultura sofisticada, arte, navegación, mitología, humor, poesía, o en condiciones que la mentalidad moderna consideraría incompatibles con cualquier cosa que no sea supervivencia pura. Que en ese espacio oscuro y con olor a humo, alrededor de ese fuego que nunca podían apagar, la gente encontraba maneras de ser completamente humana. La mujer que se despertó antes que todos esta mañana, la de las manos trabajadas y los ojos enrojecidos por el humo, vivió probablemente unos 40 años si tuvo suerte. Nunca supo que siglos después alguien iba a intentar reconstruir su mundo en detalle, que sus huesos iban a ser analizados en laboratorios, que sus utensilios iban a estar en vitrinas de museo, que su historia iba a ser contada a personas sentadas en lugares que ella no podría haber imaginado. Lo que supo fue lo que sabía cada mañana, que el fuego necesitaba combustible, que los niños necesitaban comer, que el invierno era largo pero terminaba, y que la vida, en toda su dureza, valía la pena de ser vivida. Hay algo en esa certeza, en esa tenacidad cotidiana frente a una existencia que objetivamente debería haber aplastado cualquier voluntad de seguir, que no nos resulta completamente ajeno. En el fondo de las comodidades que separan nuestras vidas de las suyas, en el fondo de todos los siglos de medicina y calefacción y almacenamiento de alimentos y expectativas de vida que triplicaron las de ella, hay algo que reconocemos: la forma en que el cuerpo duele cuando trabaja demasiado, la forma en que el frío entra en los huesos antes de que el calor llegue, la forma en que mirar el fuego tiene un efecto que ninguna otra fuente de luz moderna ha podido reemplazar del todo. Ellos son pasado, pero son un pasado que nos hizo. Y cuando entendemos cómo vivieron, cómo murieron, qué temían y qué amaban, aprendemos algo sobre nosotros mismos que ninguna otra historia puede enseñarnos de la misma manera. Si llegaste hasta el final de este viaje, ya sabes lo que eso significa para nosotros. Deja tu like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, o qué detalle no esperabas encontrar. ¿Qué pregunta te quedó? Esas conversaciones son lo que mantiene vivo este proyecto y lo que nos indica qué historias traer a continuación. Este vídeo es una reconstrucción histórica generada con inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Los personajes, diálogos y escenas específicas son representaciones ficticias basadas en evidencia histórica y arqueológica real, creadas con el propósito de hacer accesible y vívida la historia para una audiencia general,